de Juan, y vamos a hablar acerca de lo que el Padre Celestial nos está llamando a cada uno de nosotros, sabiendo que el Padre Eterno quiere cosas buenas para nosotros y Él quiere corregirnos de las cosas malas que nosotros estamos deseando. Él es misericordioso, Él siempre llama, Él siempre está hablándonos. Y como dijo Cristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que no oiga. Porque dijo Cristo también, tú predica, tú habla, escuchen, no escuchen. El deber del predicador siempre es compartir la palabra. Primeramente, vivirla. Tiene que vivir lo que está predicando, porque si no, está predicando algo que no está viviendo, es un fariseo entonces. Por eso Jesús dijo a los fariseos, todo lo que ellos digan, háganlo. ¿Sí dijo que lo hicieran o no? Sí, ¿verdad? Dijo, todo lo que ellos manden hacer, háganlo. Pero no hagan conforme sus obras, conforme lo que los fariseos hacen. No hagan conforme a ellos, no sigan el ejemplo de ellos. Porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas y ni ellos mismos quieren llevarla ni con un dedo. Estamos allí, primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estar leyendo unos 3 versículos. Vamos a leer capítulo 2, vamos a leer el versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 15, versículos 2, 15 al 17. Y la palabra de nuestro Padre Celestial la leemos siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la honra del Padre. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pueden sentarse. Bendito sea el Creador. Como título le he titulado la obediencia. El que obedece permanece para siempre, porque es un llamado que nos está haciendo, porque nos está diciendo un no. Cuando empieza el versículo dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ese nos está pidiendo que no amemos al mundo. Cuando se nos pide y se nos dice que no amemos al mundo, no está hablando de la esfera, no está hablando de la tierra, sino que está hablando del contorno que nos rodea, todo aquello que nos está rodeando. ¿Cómo qué cosas se nos está llamando a que no amemos? Dice que el mundo pasa y sus deseos. El mundo y sus deseos pasa, todo. ¿Por qué? Vamos a poner ciertos ejemplos. En primer lugar, podemos ver cuando sale un cantante famoso. Usted puede ver que son multitudes que lo siguen, ¿verdad? Ese cantante famoso tiene, digamos, bastantes seguidores cierto tiempo. Hace una canción que llega a pegar a nivel mundial. Pero después de cierto tiempo se olvidaron de él. ¿Por qué? Porque pasó. Todo lo que nos rodea, todo lo que el mundo saca. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando podemos ver que cuando sale una persona famosa del mundo, inventa un corte de cabello, vienen todos y quieren seguir ese ejemplo. Cuando alguien famoso, y siempre pasa con los famosos, saca una moda, la quieren implementar a todo el mundo. Todo el mundo tiene. ¿Y por qué? Es influenciado porque tiene fama. Porque es famoso.
Entonces todo aquel que, digamos, que tiene los ojos en el mundo, pone los ojos en lo que aquellos hacen y quiere seguir sus deseos también. ¿Por qué? Porque hay deseos para el mundo. Pero aquí es algo muy importante de lo que nos está diciendo. El mundo pasa, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué no está en él? En primer lugar, el Hijo de Dios tiene principios. Tiene principios no conforme al mandamiento de hombre, sino conforme al mandamiento del Padre. El Padre que me envió, dijo Cristo, me ha dado mandamiento. El Padre que me envió, decía Cristo, me ha dicho las cosas que debo hacer. El Padre que me envió, yo hago la voluntad del Padre porque estoy obedeciendo al Padre. De la misma manera nosotros. Usted y yo, si amamos al Padre, vamos a actuar conforme lo que el Padre desea. Como estábamos hablando con los hermanos, todo lo que nace en nosotros, el deseo de hacer las cosas, no nacen de la carne, nacen del Espíritu. Porque Dios ha puesto un espíritu en usted y en mí cuando lo hemos recibido como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. A su Hijo amado lo hemos recibido como la propiciación por nuestros pecados. Lo hemos recibido a Él como el pago, como que nosotros, Él fue por nosotros, Él se puso por nosotros. Entonces, de agradecimiento, como usted ya Dios lo ha tomado como hijo, porque ha creído en el Hijo, ha creído que Él envió al Hijo y que lo resucitó al tercer día, entonces usted llega a ser hijo de Él también. Por medio de Cristo. Somos coherederos, dice, por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús entregó su vida por mí y por usted. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo que nace de la obediencia, no es porque nosotros lo queramos hacer. No es porque nosotros queramos ganar una salvación, sino porque tenemos una salvación. El que tiene una salvación, la cuida. Como dice Pablo en los Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así que hermanos, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque tiene una salvación. El que no tiene una salvación, ¿cómo va a cuidar algo que no ha recibido? Pero el que tiene la salvación, el que tiene a Cristo, cuida ese tesoro, cuida ese regalo. ¿Por qué? Porque es algo preciado que ha recibido. No se compra con dinero, sino que es gratis. Pero es aquel que lo ha recibido. Entonces dice, el mundo pasa y sus deseos. Todo aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si mi inclinación es hacer las cosas del mundo, usted sabe que la carne tiene el deseo de hacer las cosas del mundo, ¿verdad? Por eso, esta importancia de alimentar el espíritu. ¿Cuántas veces abrimos las escrituras a la semana? ¿Cuántas veces? Ahí usted va a echar de ver si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Porque usted sabe que el hombre interior, dice la palabra de Dios, que se va renovando cada día. Pero ¿cómo se renueva el hombre interior? ¿Cómo? ¿Cómo crece el hombre interior? ¿Cómo? ¿Sin comer? Está deshidratado. Entonces debemos, amados hermanos, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, debemos de alimentar el espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, dijo Pablo, moriréis. Pero si por el espíritu hacer morir la carne, viviréis. Por el espíritu que está en usted, vivirá. ¿Por qué? Podemos ver a Jesucristo cuando fue tentado. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Cristo?
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros tenemos ese hombre espiritual adentro, entonces, ¿cómo lo vamos a alimentar? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parecéis que en ellas, ¿qué? Tenéis la vida eterna. La vida eterna, amados hermanos, está aquí. Cristo está aquí. Cristo no está en el mundo. Cristo está aquí. Aquí está Cristo. Tenemos que, amados hermanos, si hemos recibido ese amor verdadero, si hemos recibido ese amor de nuestro Padre, debemos de también devolver ese amor. Dice el apóstol Pablo: el amor sea sin fingimiento, el amor sea verdadero, el amor no sea, solamente sea de boca, el amor no solamente diga yo amo a Dios y con sus hechos lo va a negar, o va a rechazar su palabra. El que rechaza su palabra, ¿cómo dice que tiene el amor de Dios? Me ha tocado, amados hermanos, predicar en la calle, donde son multitudes de cristianos supuestamente que pasan. Y cuando estamos predicando en la calle, amados hermanos, hasta nos maldicen. Y dicen que son cristianos. Jesucristo dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero el que no es de Dios, no va a querer escuchar la palabra. ¿Por qué no la quieren escuchar vosotros? Porque no soy de Dios. Así les dijo los fariseos, ¿sí o no? Así les dijo: porque no soy de Dios. Y vosotros, le dijo, queréis hacer las obras de vuestro padre. ¿Y quién era el padre de ellos? Les dijo Cristo: vuestro padre se llama Diablo. Amados hermanos, ¿está Cristo entre nosotros? ¿Está Cristo en mi vida? ¿He recibido a Cristo? Dijo nuestro hermano Pablo, nuestro apóstol y hermano Pablo, dijo: pruébese cada uno de vosotros si estáis en la verdadera fe, si no, creísteis en vano. Si no, lo que está diciendo es mentira. Lo que tú profesas con tus labios tiene que mostrarse con tu vida. Lo que nosotros profesamos con nuestra boca debemos de profesarlo con nuestro vivir. Por eso Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Negarnos a todo aquello que está en este mundo. Entonces, mucha gente puede pretender: entonces no voy a trabajar. Vosotros, dijo Cristo, sois la luz del mundo. Tenés que reflejar en tu trabajo, tenés que reflejar donde quiera que tú te encuentres que Cristo vive en ti, que tú eres un discípulo, que tú eres un hijo de Dios. Tienes que reflejar. Pero si te ponen y te comparan, dicen: pero aquella es igual a aquella, igualita a la del mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Debe de haber una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, dice Malaquías. Tiene que haber una diferencia. ¿Y cómo mostramos esa diferencia? ¿Cómo crecemos? Es necesario crecer, amados hermanos. Podemos ver un ejemplo de alguien que amaba el mundo. Porque el amar, amados hermanos, las cosas de este mundo nos aleja de Dios. Miren, vamos a poner un ejemplo. Segunda de Timoteo 4:10. Bendito sea Dios. Segunda de Timoteo 4:10. Pablo se encontró con personas así que decían que habían recibido a Cristo. 4:10. Dice así la palabra. Segunda es. Segunda de Timoteo 4:10. Dice así la palabra. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire, este era un predicador
Era una persona que predicaba la palabra y andaba junto con Pablo. Pero aquí vemos lo que Pablo está testificando. Dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué lo desamparó? Amando a este mundo. Mire, las riquezas, la codicia de las riquezas nos atrae a todos. Todos somos humanos y todos tenemos esa atracción. Pero nosotros, amados hermanos, siempre debemos de tener en mente de que esta tierra será destruida y que de nosotros, de un momento a otro, partiremos de aquí. Partiremos de aquí. Y si amamos más este mundo y el amor del Padre no está en nosotros, entonces ¿para dónde irá nuestra alma? Usted sabe que la vida en esta tierra es temporal. Yo podría vivir 80 años, por lo mucho 100, si es que me va bien. Pero la vida del más allá, la vida de nuestra alma, dice la palabra de Dios que es eterna. Una vida eterna separado de Dios o una vida eterna con el Padre. Eterna. Entonces, ¿cuál vida nos debe de preocupar más? ¿La vida temporal o la vida eterna? La vida eterna. Podemos ver, tenemos ejemplos clarísimos. Moisés, José. Podemos ver allí en Hebreos capítulo 11, del 1 en adelante, podemos ver la historia que se narra, la historia de Moisés, que dice que Moisés, dice, siendo ya grande, fue hecho hijo de la hija del faraón. Pero él renunció a todo eso que estaba allí en ese palacio, renunció al palacio por ir a sufrir vituperios con el pueblo de Dios, por ir a recibir vituperios con el pueblo de Dios al desierto. Amados hermanos, y Dios tiene por bienaventurado a todos estos varones. Dan testimonio las escrituras de estos varones. Dan testimonio de que dice que abandonó todo. Dijo que no, porque a él lo estaban eligiendo para que fuera ahí, digamos, como faraón. Pero él dijo, no, mejor me voy. ¿Por qué? Dice que no quiso ir. Vamos a leerlo. Hebreos 11, 27. Aquí en el 24. Por esa fe verdadera, miren la fe verdadera, lo que produce. La fe verdadera. Por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada estaba puesta en Cristo. La mirada estaba puesta en la vida eterna. No estaba puesta aquí en la tierra. Nuestro hermano Pablo, allá bendito sea Dios, en Gálatas, nos dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Por qué nos manda siempre a buscar las cosas de arriba? Porque nuestra vida está arriba. Nuestra vida eterna no está aquí en la tierra, sino esa patria celestial, esa nueva Jerusalén, bendito sea Dios, donde mora la justicia. Otra de las razones, amados hermanos, que debemos nosotros, por las cuales debemos amar las cosas, no debemos amar las cosas de este mundo, bendito sea Dios, es porque nos aleja de Dios
Y la Biblia nos enseña muy claramente, amados hermanos, bendito sea Dios, que todos los deseos de amar las cosas de este mundo hace que nos alejemos de Dios. Hace que nos alejemos de Dios, o bien nos acercamos más a Dios cuando amamos a Dios, o amamos al mundo y nos alejamos de Dios. Voy a leer Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea nuestro Dios. Porque el que ama al mundo, amados hermanos, también se constituye, dice la palabra de Dios, enemigo de Dios. El llamado a amar a Dios es para que nos acerquemos más a Él. Pero cuando nosotros no lo amamos, nos alejamos porque estamos amando el mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Entonces, ¿qué queremos? ¿Permanecer para siempre? ¿O solamente vivir, deleitarnos en esta vida? Porque sabemos que si nos abstenemos a ciertas cosas de este mundo, amados hermanos, solamente es temporal. Esta vida es temporal. Esta vida es pasajera. Esta vida, amados hermanos, es como la flor del campo, que hoy está verde y mañana está marchita. Es como la neblina, que ahora usted ve la neblina, hay neblina y más tarde ya no hay. Así es la vida del ser humano. Así es nuestra vida en este mundo. Por eso debemos de poner la mirada en las cosas de arriba. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 5. Bendito sea el Dios de la gloria, el que vive y el que liberta. Dice 4, 5, 4. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí podemos ver algo bien importante. Está diciendo, oh almas adúlteras. Oh, otra traducción dice, oh gente infiel. Dice, oh gente infiel. ¿No saben ustedes, bendito sea Dios, que la amistad del mundo se constituye enemistad contra Dios? Cuando yo me hago amigo del mundo, amados hermanos, y esto está diciendo, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 9, Primera de Corintios 9, dice que, hermanos, dice, que no te juntéis con aquel, bendito sea Dios, que llamándose hermano fuere fornicario, dice la palabra. Pero no estoy hablando, dice, con los del mundo, estoy hablando con aquel que se llama hermano. Entonces, dice, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que ama al mundo. O pensáis, dice, que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué nos llama entonces la atención? Porque nos anhela, porque quiere que nosotros nos apartemos del pecado y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bendito sea Dios. Podemos ver que el mismo Jesús nos enseña también que este mundo, amados hermanos, lo va a aborrecer a nosotros. Bendito sea Dios, porque a Él también lo han aborrecido. Eso lo veremos también cuando usted no manche con el mundo. Pero cuando usted es atraído y usted anda con el mundo y los del mundo ya saben lo que ellos hacen, usted va a ser feliz con ellos. Un ejemplo, he visto en mi diario vivir que cuando yo me junto con personas mundanas y quieren incluirme en ciertas cosas que ellos hablan, a veces obscenas, y a veces me ha tocado quedarme callado, pero cuando me quieren hacer participar en esas cosas, yo les digo,
que eso es pecado. En ciertas cosas, a veces lo quieren hacer partícipe a uno. Entonces yo le digo, eso es pecado. Tienes que arrepentirte de ese pecado. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Lo ama a uno o lo odia? ¿Por qué fue odiado Cristo? ¿Por decir mentiras o por qué? Por decir verdades. Pero si usted quiere quedar bien con aquel amiguito que está haciéndolo partícipe de ciertas cosas que no están bien delante de Dios, usted o queda bien con él o queda mal con el Padre Celestial. O se hace amigo de él o se hace amigo de Dios. ¿Qué prefiere usted? ¿Quedar mal con la gente y quedar bien con Dios? Eso prefiero yo. ¿Por qué? Dijo Cristo, no teman al hombre, porque el hombre solamente puede quitar la vida. Es lo único que puede hacer que este cuerpo se desmaye. Temed más bien a aquel que puede echar vuestras almas al infierno. A ese, el temor. Temor no quiere decir que me voy a esconder de él. Temor quiere decir que voy a obedecerle. Ese es el temor. Bendito sea Dios. Voy a leer ahí ese versículo donde Jesucristo nos dice que si somos del mundo, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría a nosotros. Pero como no somos del mundo, 15 de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Cuando estábamos en el mundo, miren, éramos mentirosos. Nos aplaudían. ¿Cómo le diste gran mentira que el otro hombre ama lo suyo? ¿Sí o no? Cuando yo, amado hermano, cuando yo quería complacer a la gente, yo hacía lo que ellos me decían. Yo quedaba bien con ellos, pero estaba lejos de Dios. Lejos de Dios. Pero ahora cuando nos acercamos, cuando fuimos aceptos en el amado, en Cristo, ahora nuestra vida es totalmente diferente. Un cambio de 60 grados. Agradar a Dios o agradar al mundo. Una de las dos. No puedes servir a dos señores. O amarás al uno y aborrecerás al otro. Jesucristo fue claro, tajante. Dice, no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? No puedo quedar bien con los dos, ¿sí o no? ¿O pues, será que podría quedar bien con el mundo y con Dios también? No se puede. Imposible. Si Cristo lo dijo, es porque no se puede. Entonces, aquí, si Cristo vive en nosotros y Cristo pone ese deseo de apartarse, apártese. Cuando usted va a hacer algo malo, hay un espíritu que le redarguye y le dice: lo que vas a hacer, no lo hagas. O obedece a Dios o obedece a su carne. Todo el mundo pasa sin sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios. En este mundo, amados hermanos, está todo dañado. ¿Por qué? El mundo está en control. ¿Quién lo controla ahorita? Satanás está controlando el mundo. Quiere adoctrinar a nuestros hijos, quiere adoctrinarnos a nosotros, metiéndonos ideologías, metiéndonos pensamientos, censurando la palabra, pero no podrán. O morimos en esta tierra y vivimos para Cristo, o vivimos en este mundo y morimos sin Cristo. La vida del cristiano, yo estoy diciendo cristiano verdadero, no estoy diciendo el que se llama ser cristiano, no. Que se llama ser cristiano cualquiera, hasta el diablo dice que es cristiano, hasta Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Pablo dice: profesa el conocer a Dios, pero por lo que hace, lo niega. Tito 1:16. Lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Profesa: el que me confesare delante de los hombres, yo también, dijo Cristo, le confesaré delante de mi Padre.
¿Qué quiere decir confesar delante de los hombres? ¿Quiere decir que usted va a decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano? No. Su vida cambiada, llevando su cruz, tomando su cruz cada día, negándose a hacer las cosas que su carne quiere. Porque la lucha no es con carne ni sangre, ¿verdad? Pero ahí tenemos una lucha nosotros con nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos esa lucha. El enemigo pone lo que a usted le gusta, él lo pone para que usted lo agarre. Pero la decisión es de quién está. ¿Le pone una pistola a Satanás para que lo haga? No, ¿verdad? Usted con sus propias manos agarra el pan y come el veneno, el pecado. Bendito sea Dios, pero el amor verdadero nos hace obedecer. Vamos a leer otro pasaje ahí mismo donde estamos. Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5 voy a leer. Bendito sea Dios. 5, 1 al 5. Bendito sea Dios. La fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo? Ahora vamos a comparar qué es creer. Creer es pensar que yo creo en Cristo. Creer es estar dispuesto a todo. Ese es el creer, el verdadero creer. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama al Padre, ama también a Jesucristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, son fáciles. ¿Por qué? Porque ahí está el amor de Dios en nosotros. Pero aquel que le es gravoso obedecer, el amor de Dios le hace falta en la vida. Necesita recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Porque Jesús dijo en 15:1 en adelante: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Dice que el que permanece en él lleva fruto, y ese es el fruto, la obediencia. Es un fruto de amor, porque el Padre está en nosotros. Dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, hay que examinarnos. ¿Será que estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿Cristo pone en mí ese deseo de escudriñar las Escrituras o no? Debemos de examinarnos, para que examinándonos no somos condenados. Entonces, si nos examináramos a nosotros mismos, digo Pablo, no fueras condenados. Pero el problema es que no nos examinamos a veces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obedecerle aunque no lo veamos, esa es la fe. Obedecer a Dios aunque no lo podemos ver, pero sabemos que su palabra es infalible y que es un mandato para nosotros. Esa es la fe, que va a obedecer a quien no ve, pero que le habla a través de esta palabra. Bendito sea Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No le ha visto, pero tiene las Escrituras para obedecerle. No le vemos. Bienaventurado, le dijo, los que no me ven, los que no me vieron y creyeron. Bienaventurados. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver, amados hermanos, que solamente esto obra por el amor verdadero, el amor, y por eso es la necesidad que hay de recibirle. Es necesario recibirle, porque dice la palabra de Dios en Juan 1:12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijo de Dios. Les dio potestad. Si usted es un hijo de Dios, camine como hijo de Dios. No se mezcle con el mundo. No haga lo que el mundo quiere que usted haga. Haga la voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por Dios, entonces vamos a vencer los deseos de este mundo. Vamos a vencer los deseos de nuestra carne. Porque dice Pablo que si nosotros nos conformamos a los deseos de la carne, estamos muertos en vida. Muertos matando zombies. Porque sabemos que el mundo saca muchas vanidades y solamente por enredarnos a nosotros, pero sabemos que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, no obedecen a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquí miren lo maravilloso, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu, todavía no es de Cristo. Recíbalo. Fácil. Humillarse. Dios ve de cerca al humilde. Pero el altivo está lejos, apartado de Él. Bendito sea el Padre Celestial. Vamos a terminar entonces y vamos a leer, bendito sea Dios, Primera de Pedro, capítulo 22 y 20. 1, 22 y 23. Primera de Pedro. Y aquí terminamos, amados hermanos, esperando que esta palabra, bendito sea Dios, haga lo que el Padre la ha mandado hacer. 1:22, Primera de Pedro, 1:22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañable de corazón puro, siendo renacidos de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nace de nuevo? Por la palabra de Dios. Obedecer la palabra es lo que nos hace, bendito sea Dios, nos hace nacer de nuevo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. El nacimiento de nuevo no es un acto que le van a imponer las manos a usted y usted dice, ya nació de nuevo. No, es una práctica a la obediencia. Pero eso lo produce ¿quién? El Espíritu. El Espíritu de Dios produce la obediencia a la palabra. Cuando usted esté obedeciendo la palabra, usted sepa que usted es hijo de Dios. Pero cuando usted es un rebelde, usted sepa que no es hijo de Dios todavía, que necesita arrepentirse de sus pecados. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? ¿Por qué se purifican nuestras almas? Por la obediencia a la palabra, a la verdad. Y la verdad es la palabra. De otra manera, no podemos purificarnos, no podemos santificarnos. La santidad viene a través de la obediencia a la palabra. De otra manera, no hay santificación. Y así, amados hermanos, concluimos y estamos